Hola, ¿qué onda? Espero que estén muy bien. Hoy, mi querida gente, les traigo una nueva teoría para el canal. ¿Qué hubiera pasado si la Patrulla Roja empezaba 5 años antes? Empecemos. Para entender esta historia, debemos viajar al pasado, justo 5 años antes de los eventos que todos conocemos en el anime original. En esta línea temporal alternativa, el líder de la Patrulla Roja, el comandante Red, ya estaba completamente obsesionado con la leyenda de las esferas mágicas. Utilizando los satélites militares de su ejército y la brillantez oculta del Dr. Gero, la organización logró descifrar las frecuencias electromagnéticas que emitían las esferas del dragón, iniciando una campaña de recolección global masiva mucho antes de que el radar del dragón fuera siquiera inventado por Bulma. Sabiendo esto, la joven de la corporación Cápsula aún se encontraba viviendo su vida normal, sin tener la menor idea de la aventura que estaba perdiendo. A diferencia de la historia original, el comandante Black, actuando como el cerebro táctico de la operación, sugirió un enfoque mucho más inteligente, diplomático y manipulador. Black sabía perfectamente que en el mundo existían leyendas de las artes marciales y fuerzas extrañas que podrían destruir a sus batallones si se desataba una guerra abierta, por lo que ordenó misiones de espionaje quirúrgico y manipulación estratégica. Como las 7 esferas estaban dispersas por todo el planeta, cada una requirió un plan totalmente diferente, ya que no todos los poseedores iban a cooperar de la misma manera. La primera gran prueba de esta estrategia ocurrió en medio del océano, en la famosa casa de la isla del maestro Roshi, quien custodiaba la esfera de 3 estrellas. En lugar de enviar barcos de guerra que Roshi habría destruido con un solo Kamehameha, Black envió a un grupo de agentes encubiertos vestidos con ropa de civiles elegantes. Sabiendo perfectamente las debilidades del viejo maestro gracias a sus informes de inteligencia, los agentes le ofrecieron un trato rápido. Le regalaron una gigantesca colección de las revistas para adultos más exclusivas en el mundo, junto con un televisor satelital de última generación, todo a cambio de esa simple bola de cristal que tenía guardada. Roshi, cegado por su típica naturaleza pervertida, aceptó el intercambio riéndose de la supuesta ingenuidad de los visitantes, entregando la esfera del dragón sin sospechar absolutamente nada. La segunda misión fue mucho más delicada y se llevó a cabo en las profundidades de la montaña Taoz, el hogar del legendario abuelo Gohan, quien custodiaba la esfera de 4 estrellas en su altar. Black sabía que Gohan era un guerrero formidable entrenado por el mismísimo Roshi, por lo que la fuerza bruta estaba completamente descartada. En su lugar, un escuadrón de ingenieros y soldados de la Patrulla Roja se infiltró en la montaña haciéndose pasar por un grupo de viajeros perdidos y constructores de buena fe. Con extrema amabilidad, se ganaron la confianza del anciano, ayudándolo a reconstruir y reforzar su vieja cabaña de madera, llevándole provisiones y herramientas de cultivo avanzadas. Mientras Gohan compartía una taza de té agradecido con el capitán del equipo en el patio, un especialista en infiltración entró silenciosamente por la ventana trasera, robó la esfera de 4 estrellas del altar y la reemplazó por una réplica de cristal idéntica en peso y tamaño. Para cuando la Patrulla Roja se marchó de la montaña agradeciendo la hospitalidad, Gohan seguía sonriendo, sin tener la menor idea de que su posesión más sagrada ya viajaba directo a la base militar de la organización. Sabiendo esto, el pequeño Goku continuó creciendo en la montaña de forma pacífica al cuidado de su abuelo, pero sin conocer jamás a Bulma, sin salir al mundo exterior y sin entrenar bajo la tutela de Roshi, quedando completamente al margen de la historia. Para conseguir la esfera de 2 estrellas, el ejército tuvo que enfrentarse a la hostilidad de los nativos en la tierra sagrada de Karin. El guardián de la zona, Ora, se negó rotundamente a entregar el tesoro de sus ancestros y atacó a los primeros exploradores con una fuerza física descomunal. Al recibir el informe de que este guerrero no cooperaría bajo ninguna circunstancia, el comandante Black ordenó una operación nocturna de alta tecnología. Utilizaron gases somníferos avanzados desarrollados en sus laboratorios para dormir por completo a Bora y a su pequeño hijo Upa sin causarles un daño permanente. Mientras ambos estaban inconscientes, los soldados entraron al campamento con detectores térmicos, cavaron en el lugar exacto y extrajeron la esfera limpiamente, retirándose antes del amanecer sin dejar rastro de su presencia. Las esferas restantes estaban en manos de facciones menores que intentaron oponer resistencia. La banda de Pilaf, que poseía la esfera de 1 estrella, intentó esconderse en su castillo flotante utilizando sus propios robots de combate, pero la fuerza aérea de la Patrulla Roja rodeó la fortaleza en cuestión de minutos, cortando todas sus fuentes de energía y comunicaciones.
Ante una amenaza de destrucción total y al darse cuenta de que no tenían oportunidad contra un ejército real, Pilaf terminó entregando su esfera llorando del terror. Por otro lado, la esfera de 5 estrellas se encontraba en una caótica ciudad gobernada por mafiosos locales que intentaron complicar las cosas exigiendo una fortuna a cambio del artefacto. Black, demostrando su fría resolución, mandó al general Blue a ejecutar públicamente a los líderes de la mafia en un solo día, confiscando la esfera de inmediato y dejando claro a los ciudadanos que nadie podía negociar con la Patrulla Roja. Las últimas 2 esferas fueron localizadas en ruinas antiguas y desiertos peligrosos, donde los ingenieros tuvieron que excavar usando maquinaria pesada y esquivando trampas milenarias hasta asegurar el control absoluto de los 7 artefactos. Estás viendo este video en el canal El Anónimo de Teorías, el lugar donde las historias cambian por completo y el destino de tus personajes favoritos toma un rumbo inesperado. En cuestión de meses, las 7 esferas del dragón fueron reunidas con total éxito en la sala principal de la gran base de la Patrulla Roja. El comandante Red caminaba alrededor de los artefactos místicos, riéndose con una locura descontrolada mientras saboreaba lo que él creía que era su victoria definitiva. El comandante Black permanecía firme a su lado, sosteniendo los documentos militares del ejército. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando Red, cegado por su propio egoísmo, dejó escapar la verdad que había mantenido oculta durante años. Gritó con arrogancia que finalmente podría pedirle al dragón que lo hiciera un hombre alto y apuesto, para dejar de ser el hazmerreír de los demás generales. Al escuchar semejante estupidez, el comandante Black se quedó completamente congelado. Sus ojos se abrieron con una furia fría y asesina. Durante años, miles de soldados habían arriesgado sus vidas, millones de dólares del presupuesto militar se habían gastado, y él mismo había diseñado estrategias perfectas, todo para que un hombre caprichoso pidiera un deseo tan ridículo y absurdo. Black no lo pensó 2 veces. Su paciencia se había agotado. Con una velocidad impresionante, sacó su pistola reglamentaria de la túnica, apuntó directamente a la cabeza del comandante Red, y le metió un tiro certero en la frente, terminando con sus caprichos de forma inmediata. El cuerpo del antiguo líder cayó al suelo sin vida ante la mirada atónita de los guardias. Black, manteniendo una calma de hierro, guardó su arma, se acomodó el uniforme y se paró frente a las 7 esferas del dragón, asumiendo el control absoluto de la Patrulla Roja ante el silencio respetuoso de todo su ejército. Sin perder un solo segundo, el comandante Black ordenó colocar las esferas en el patio central de la base y procedió a invocar al dragón sagrado. El cielo de la tierra se tornó completamente oscuro y un colosal Shenlong emergió de las nubes entre destellos amarillos, haciendo temblar los cimientos de la fortaleza militar. La imponente criatura habló con una voz atronadora, exigiendo que pronunciaran su deseo de inmediato. El comandante Black dio un paso al frente, miró fijamente a los ojos rojos del dragón y con una voz imponente pronunció su deseo definitivo. Le pidió a Shenlong que le otorgara a la Patrulla Roja el conocimiento absoluto y los planos técnicos de toda la tecnología existente en el universo entero. Shenlong brilló con intensidad y declaró que ese deseo era sumamente fácil de cumplir. En ese mismo instante, las computadoras y servidores principales del laboratorio del Dr. Gero comenzaron a recibir una descarga masiva de datos cósmicos directamente en sus bases de datos. Los planos de las naves espaciales del Imperio de Freezer, la tecnología de los rastreadores de poder, las armas de plasma intergalácticas, los escudos de fuerza avanzados y los secretos científicos de la raza Xufuru fueron grabados a la perfección. Tras cumplir el mandato, las esferas del dragón se elevaron y salieron disparadas en 7 direcciones, devolviendo la luz al planeta. A partir de ese día, el desarrollo de personaje del comandante Black dio un salto enorme, demostrando ser un líder extremadamente calculador y precavido. Él comenzó a cooperar estrechamente con el Dr. Gero para procesar toda esa información alienígenas, pero Black no era tonto. Sabía perfectamente que ese viejo científico loco era un ególatra resentido que en cualquier momento podría traicionarlo para quedarse con el control del ejército. Por esta razón, mientras Gero se enfocaba en diseñar armamento masivo para los batallones, Black inició un proyecto secreto desarrollado por él mismo a espaldas del científico. Utilizando los planos de biotecnología Xufuru y mejoras genéticas de civilizaciones espaciales, Black construyó una cámara de modificación en sus habitaciones privadas.
Él mismo se sometió a un proceso de alteración celular controlado que potenció su fuerza física, su velocidad y sus reflejos hasta un punto sobrehumano, asegurándose de que si el Dr. Gero intentaba rebelarse con alguna de sus creaciones, él tendría el poder bruto necesario para aplastarlo con sus propias manos. Con esta reestructuración, la Patrulla Roja logró dominar la Tierra entera en cuestión de 3 años, instaurando un nuevo orden mundial. Sin embargo, este dominio era más por título y supremacía tecnológica que por un absolutismo monárquico. Black no gobernaba como un rey tiránico que quería controlar cada aspecto de la vida de los civiles, sino que permitía que otros humanos y organizaciones se desarrollaran libremente. Por ejemplo, la corporación Cápsula continuó con sus operaciones y ayudó a otras empresas a crecer, vendiendo vehículos y tecnología de almacenamiento al público general. Pero todos los habitantes del planeta sabían perfectamente que la Patrulla Roja dominaba con un temor reverencial profundo. Cualquier avance científico importante o descubrimiento energético que lograra una empresa privada debía ser informado de inmediato a los cuarteles del ejército, y toda la tecnología de punta y el armamento superior del universo estaban reservados exclusivamente para ellos. La humanidad vivía en paz y progresaba, pero bajo la sombra constante y el temor de una fuerza militar imbatible que los vigilaba desde los cielos con satélites alienígenas. La Patrulla Roja no actuaba bajo los conceptos morales del bien o del mal, sino estrictamente por beneficio propio y por mantener el orden del imperio que habían construido. No les interesaba causar destrucción innecesaria, pero si un enemigo externo venía a amenazar la estabilidad de la Tierra, ellos estarían listos para responder con una violencia devastadora. Pasó el tiempo y Bulma, al ver que la corporación Cápsula compartía sus avances bajo la atenta vigilancia de la Patrulla Roja, creció consciente del inmenso y respetado poder de ese ejército. Una tarde, mientras revisaba unos planos antiguos en su habitación, la joven pensaría en la leyenda que alguna vez escuchó sobre unas esferas mágicas capaces de cumplir cualquier deseo, y pensaría en buscar las esferas, pero no para utilizarlas en nada en contra de la Patrulla Roja, sino simplemente para cumplir su deseo original de pedir un novio guapo y fuerte. Gracias por escuchar, y me ayudaría muchísimo que comenten algún error o recomendación que me den. Me parecería increíble, y si les gustó no se olviden de dar like. Hasta luego.